ayudar a facilitar herramientas de los temas, de las temáticas que estamos planteando, que sirvan a la totalidad de compañeros y compañeras que están en condiciones de postular. Y ahí tenemos situaciones desde quienes postulan a los niveles más altos del escalafón y aquellos compañeros o compañeras que están incursionando en los niveles inferiores, con lo cual es una decisión político-gremial pensar una capacitación que en sus herramientas didácticas y pedagógicas permita incluir a la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible para que nos sirva a todos en la medida de lo posible por igual. La jornada está planteada en 2 bloques. Vamos a arrancar hoy por el bloque de empleo público, que fue el que nos faltó un poquitito de tiempo en la jornada anterior. Nuevamente está siendo filmada la actividad para poder compartir también ese bloque con nuestros compañeros y compañeras de todo el país. El contenido de la actividad va a estar en el blog y en la biblioteca digital que armamos para los concursos, de modo tal que pueda estar accesible para cualquier compañero o compañera en las provincias. Así que hoy arrancaríamos por eso, porque complementaría la exposición anterior y terminaríamos de poder presentar una capacitación completa, bien a fondo en cada una de las temáticas, y hay un segundo bloque que es el que está dedicado al derecho administrativo. 11:30 va a haber un corte para que podamos tomar un café, comer algo, y después continuaríamos. Adelante, igual quizás en el intercambio surja, si no hay espacio para votar las consultas e inquietudes que vayan surgiendo, nuestra intención es que al finalizar la actividad pueda haber un listado de preguntas. Nosotros estamos sistematizando eso y después vamos a presentar también en formato digital las respuestas a todas las inquietudes que quizás no pudieron ser tratadas en la charla. Sabemos que estos son casos testigos de las consultas e inquietudes que surgen para cualquiera que se siente a trabajar y estudiar con estos contenidos. Así que bueno, arrancaríamos. Ahora Guada reparte, ahí está impreso el PowerPoint que se va a trabajar. Como ya saben, la actividad de capacitación está a cargo de Raúl Ceruti, abogado, compañero de Junta Interna, magíster en desarrollo de normas, elaboración de normas. Bueno, Raúl se completará mejor su presentación, con lo cual tratamos de cruzar las dos miradas, de la formación de saber profesional y también la mirada de un compañero comprometido con la defensa de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras del Estado. Así que, nada más, sigue Raúl. Bueno, antes que nada agradecer también la confianza en venir a escuchar a un compañero que sabe si tiene algo más que decir que lo que ustedes mismos puedan leer o asociar respecto de la normativa que rige la actividad, que es la que desempeñamos todos en este lugar. Y bueno, entonces empezamos con la parte de empleo público, que van a ver que tiene un subtítulo, que es un subtítulo es un subtítulo sugerente porque hace a cómo se transforma el ideal en realidad y cómo se transforma la pretensión en derecho o en petición. Bueno, vamos a empezar entonces por las características que debe reunir un empleado público. Bueno, acá no lo veo. La copita. El que acá está puro. Bueno, vamos a Pues ven todas esas virtudes, todos esos atributos que estamos pasando rápidamente. Dice el Código de Ética, que fue sancionado por decreto 41 del 99, no está dentro de la normativa a estudiar, pero es llamativo que en años como los 90 o a fines de los 90 alguien haya tenido la intención de redactar un código de ética pública. Esto fue el decreto 41 del 99, alguna de estas cosas, 41 del 99. No dice más cosas que las que van a ver acá, son afirmaciones grandilocuentes de qué virtudes debe poseer un empleado público. Entonces tenemos la prudencia, la probidad, que es la primera de todas. Probidad, el empleado público será íntegro e inflexible. Todos los que estamos acá debemos ser íntegros e inflexibles, no podemos conmovernos por nada,
nada nos puede incomodar. Prudencia, debemos ser cautos y previsores, ninguna audacia, ninguna idea loca, ninguna pretensión de novedad. Templanza, otra vez la cosa inconmovible, debemos ser algo así como el Gazalla de la película, el Gazalla de la serie, pero con seriedad. Idoneidad, esto es lo que se trata de demostrar a través del examen que vamos a tener, de las entrevistas que vamos a padecer y de todos los procesos de capacitación, evaluación y aprendizaje que se supone debemos atravesar en una formación que es infinita y no termina nunca. Responsabilidad, cada uno de nosotros debe hacerse cargo de sus aciertos y errores. Veracidad, siempre tenemos que decir la verdad, basta saber qué es la verdad. El ser humano es humano también porque, aunque descubrí hace poco en una revista que hay animales que también tienen capacidad de mentir. Pero bueno, yo solía decir, el ser humano es humano porque tiene capacidad de mentira. Y no, también los animales mienten. Discreción. Esto de la mentira es que no es del todo cierto, que hay que decir la verdad todo el tiempo y a boca de jarro, sino que, ojo, hay cosas en las cuales hay que guardar cierta discreción. Pero la discreción no tiene que tampoco opacar la transparencia. Uno debe siempre ser transparente y obediente. Si alguien te dice que no seas transparente, vas a tener que ser transparente en tu obediencia. Independencia. Si alguien te pide que seas obediente, pero que al mismo tiempo tengas independencia de criterio, vas a tener que ser lo más cauto posible para que a través de tu responsabilidad se entienda que estás manejando las 4 virtudes al mismo tiempo. Independencia, colaboración. El empleado público tiene que colaborar con sus jefes, jerarcas, línea de comando y también con sus compañeros cuando no tenga otra cosa que hacer. Dignidad. Los empleados públicos somos una de las pocas criaturas laborales a las cuales el derecho no solo nos persigue en nuestro ámbito laboral, sino también en nuestro ámbito privado. Nuestro decoro y nuestra dignidad nos van a acercar incluso a nuestra vida privada, y si hubiera, dice después el 467 del 99 también, ¿no?, que es el reglamento sobre los sumarios administrativos, dice que si nos enganchan en alguna privada, en alguna situación privada poco decorosa o que vaya contra la dignidad del puesto o de la persona, también nos pueden sumariar por eso. Así que no solo nos persigue al interior del puesto de trabajo, sino también afuera del puesto de trabajo. Acá está lo que decíamos del decoro. Debemos ser pulcros, limpios, correctos en nuestros modales. ¿Quién sabe si nos encuentran en una cancha? Por suerte todavía no pasó. Tolerancia, no se irritará por nada, ni adentro ni fuera del establecimiento, sea o no sea superior jerárquico de nadie. Y equilibrio, con lo cual esta es la imagen que tiene la norma acerca de qué debe ser un empleado público. A esto, alguno de estos nos deberíamos parecer. Por eso que no hace falta que cobremos mucho dinero, digamos, porque todos tenemos las disponibilidades de un superior. Bueno, entonces, si eres argentino, tiene más de 16 años, esta es la edad mínima para concursar, y aún no se ha alcanzado la edad jubilatoria, sería la edad máxima para concursar, 60 y 65, según el nena. Eres idóneo, esto no depende de nosotros, sino que decidan acerca de nosotros, y están preparados física y psíquicamente para ello, porque van 3 categorías, ¿no? La categoría de las capacidades intelectuales, la de la idoneidad y la de la actitud psicofísica, que eso pasa uno a saber qué es. Otra de las cosas que caracteriza al género humano es la polisemia, y yo suelo agradecer que seamos animales polisémicos, porque gracias a eso también la civilización se mantiene. Si todos dijéramos todo el tiempo la verdad, sería el mundo insostenible y ya hubiera desaparecido hace rato. Pero gracias a Dios existe la polisemia, entonces el otro puede entender que cuando decimos queremos una sociedad buena y limpia, todos entendemos lo mismo. Y a lo mejor lo que alguien está queriendo decir con eso es que hay que limpiar a la ciudad de todos los vagos y de todos los malentretenidos, y lo que entiende por vagos y malentretenidos es a toda la gente que no piensa como el que lo dice.
Bueno, entonces, ¿qué otras cosas más tenemos que tener para poder ser parte de esta Liga de la Justicia que es el empleo público? No tener más de 3 años de estar vinculado a entidades con las cuales tengamos que participar en nuestro desempeño como empleados públicos, entidades que lo hayamos dirigido, administrado, asesorado, asistido, representado. Esto es un elemento que hace a la idoneidad en el sentido de no incompatibilidad con otras funciones u otros intereses. Pero, si bien está puesto acá como requisito de acceso, después lo que van a ver a lo largo de la reglamentación, que es el 1421 del 2002, la reglamentación lo que va a decir es que no se va a prohibir la participación o la inclusión o la participación de las personas que hayan tenido intervención en empresas, entidades o organismos que sean controlados o sean supervisados por aquel organismo donde uno vaya a desempeñarse como empleado público, sino que lo que va a generar es incompatibilidades particulares. Si no es que el sujeto es incompatible con el cargo, sino que las funciones de este sujeto que tengan que ver con este otro organismo del cual fue parte, del cual dirigió, administró, asesoró, patrocinó, representó, se va a tener que abstener entonces de entender las cuestiones relativas a esa otra entidad, pero no respecto de todas las demás. ¿Se entendió? Entonces solamente es una incompatibilidad más que una prohibición. Si no ha sido cesanteado ni exonerado y no te han rehabilitado al respecto, cuando uno lee cesantía y exoneración suele creer que es el fin de los tiempos, se acabó, nunca más sos parte del empleo público. Sin embargo, los dos tienen, después de pasar un lapso de tiempo determinado, 1 año para la cesantía, 2 años para los 4 años, olvídense todo lo que escribieron, 2 años para la cesantía, 4 años para la exoneración, salvo que las causales de exoneración o cesantía tengan que ver con algún delito, en cuyo caso regirán las restricciones respecto del delito. O sea, a los 4 años de la exoneración o a los 2 años de cesanteo puede volver a ingresar. Exacto. Entonces, no has sido cesanteado ni exonerado, ni te han rehabilitado, no has transcurrido el plazo durante el cual debiste padecer ese retiro de las fuerzas del empleo. No has renunciado pendiente un sumario administrativo del que hubiera resultado tu sanción. Esta es una regulación un poco loca porque habla de un futuro posible que todavía no sabemos si era posible o no, pero tiene que ver con la posibilidad de que el Estado mantenga en suspenso una renuncia durante 180 días. Se supone que un sumario administrativo no puede durar más que eso, más que 180 días. Entonces, uno presenta la renuncia, pero si está pendiente un sumario, la administración puede suspender la aceptación de esa renuncia a vista de los resultados de ese sumario. Si el sumario hubiera dado sanción, entonces uno no podría reincorporarse. Pero es un hubiera o hubiese, es historia hipotética. En todo caso, lo que quedaría claro es que pendientes esos 6 meses de un sumario, uno no podría incorporarse a la administración pública. No es que renunciar y volvés al día siguiente en otra repartición si tenés pendiente un sumario administrativo. No eres deudor moroso del Estado. Esto no es simplemente no haber pagado la última cuota del monotributo, o deber ganancias, o deber ingresos brutos, o rentas, o la patente. De lo que se trata acá es de ser deudor moroso. Y para ser deudor moroso, tiene uno que estar constituido en mora. La constitución en mora es cuando el acreedor te notifica fehacientemente de una deuda líquida y te intima a los efectos de regularizarla, si no va a vía judicial. Esta es la constitución en mora y esta es la única que impediría el acceso del postulante a un puesto como empleado. No estás en infracción a la ley electoral o la del servicio militar obligatorio. Bueno, por el momento el servicio militar obligatorio no existe más, si no estaríamos todos en infracción. Bueno, yo igual me salvé por número bajo, en el tiempo todavía había.
Infracción a la ley electoral también tiene que ver, no es que no ha sido votado la vez pasada, sino que ha sido intimado, ha sido sancionado por infracción a la ley electoral. Tiene que haber una sanción mediante que impida entonces el acceso. No estás inhabilitado para desempeñarte en la administración pública. Las inhabilitaciones son penas accesorias, por lo general, de delitos que tienen una pena principal, que por lo general es multa o privación de la libertad. Cuando uno atentó contra la administración pública, contra la fe pública o contra cualquier bien jurídico protegido que tenga adjetivada la propiedad de ser público o pública, entonces puede quedar inhabilitado para el ejercicio de cualquier oficio en cualquiera de sus jerarquías en la función pública. Esta inhabilitación puede ser absoluta o puede ser relativa, para ciertos cargos o para todos. No ha sido condenado ni procesado por delitos dolosos. Estas van las dos. A pesar del principio de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, la administración pública se abstiene de incorporar a sus filas a quienes estén procesados por la justicia criminal por delitos dolosos. Por ejemplo, escuchas telefónicas. No has sido condenado ni procesado por delitos de la administración pública, no atentaste contra el orden institucional o el sistema democrático, que esta sí sería la terrible, y tienes mucho tiempo para encarar un proceso de concurso que puede llevarte 3 años o más, porque imagínense que todos los procesos administrativos conllevan la posibilidad de sus recursos, sus vías recursivas. Lo vamos a ver en la segunda parte de hoy. Y las vías recursivas son primero en sede administrativa y luego en sede judicial, con lo cual hay que armarse de paciencia por cualquier contingencia que nos pueda ocurrir. Entonces, si uno reúne todas esas características y además se cree capaz de tener todas esas virtudes, no tiene más que enlistarse. Acá faltó la imagen del tío Sam, que me pareció igual de desagradable para la administración pública nacional. Entonces, si uno se enlista, va a tener acceso a estos derechos que aparecen mencionados en la ley y en el decreto. Este decreto 214 es el convenio colectivo de trabajo general, así que agrupa a todos los empleados del sector civil de la nación, como si hubiera que hacer esta aclaración. El sector militar y el sector civil, pero estos son los del sector civil. La ley 25.164, ahora, después del digesto jurídico argentino, no creo que sea pregunta de multiple choice, que esto también vale una aclaración. La presentación también de este curso tiene que ver con prepararnos para un examen que va a ser multiple choice, que ya nos anunciaron por todas las vías que va a ser de diferentes opciones. La parte práctica. Y la parte práctica también va a ser con múltiple choice. Dado la situación A, ¿qué haría en el caso I? 1, 2 o 3. Entonces está pensado como eso, como una facilitación de los registros memorísticos, teniendo en cuenta que uno no registra geometrías ni abstracciones, sino que registra narrativas. Es más fácil recordarse una historia que recordarse dónde queda cada cosa en un mapa determinado. Si bien hay gente que tiene memoria más geográfica, en el sentido estático, es más sencillo recordar algo cuando está en el decurso de un relato que cuando no lo está. Por eso entonces damos forma de postulante que tiene los requisitos y quiere interesar a la administración pública y qué le va a pasar entonces a raíz del ingreso y a raíz de su intervención en la administración pública como parte de la misma. Entonces decía, esto de pensar la clase para múltiple choice también hace el demérito de lo que es un examen multiple choice, en el cual uno no está seguro si se evalúa lo que se sabe o lo que se dice. Porque muchas veces la gente sabe lo que dice, pero a veces dice lo que sabe y son dos cosas distintas. Entonces hay que ver si en el multiple choice se está evaluando si sabemos lo que decimos o si solamente decimos lo que sabemos. Bueno, sea uno o el otro el caso, esto viene a ayudar como una muleta de recordatorio de imágenes a los efectos de encarar el examen. Bueno, entonces ley 25.164, decreto 214,
es paradójico que a medida que nos vamos acercando a la letra más chica, da la sensación de que vamos perdiendo derechos. Sí. La ley 25.164 dice así nomás, como nos pide la Constitución, estabilidad. El 214-2006 va a decir sí, estabilidad, pero en el empleo y en el nivel y grado alcanzados. Solo en el empleo, si que no se puede alejar sin causa, y en el nivel y grado alcanzados. Todos los demás bichitos, todas las demás figuritas que forman parte de nuestro salario o de nuestra ubicación jerárquica dentro del organismo, no forman parte de la estabilidad. Hay excepciones, por ejemplo, para cargos jerárquicos que hayan sido concursados, pero concursos abiertos, no concursos generales. Esos dan estabilidad, pero hasta 5 años. Más de 5 años habría que llamar nuevos concursos, etc. Para cargos jerárquicos y solo a través de concursos abiertos, entonces uno tiene también estabilidad no solo en el nivel y grado alcanzado, sino también en el puesto. Retribución justa por sus servicios con más los adicionales que corresponden. Como después de 5 años de ganar un concurso abierto. En un puesto jerárquico, cuando ganás una dirección. Y el 214 dice retribución por sus servicios con más los adicionales, suplementos y bonificación. Bueno, hay una cierta anarquía en la forma de nombrar todos los extras que rodean al salario, al sueldo. Ahora vamos a ver después, hay una milonga de las remuneraciones que se va a referir a cada uno de estos bichitos, porque de esto se toma a veces gestión pública para decirnos por qué algunos tenemos acceso a los contratados y por qué algunos no, por qué algunos son de acceso solo para ciertas categorías o niveles y otros no, tomándose literalmente de la palabrita compensación, indemnización, bonificación, etc. Y vamos a ver que hay algunos que todavía ni siquiera se reglamentaron, siendo que el decreto es del 2006 y el decreto del CINEP, que es de la carrera administrativa, es del 2008. Bueno, igualdad de oportunidades en la carrera, queda igual. Esto quiere decir la posibilidad de concursar, la posibilidad de competir contra el compañero que tenemos al lado y tratar de sacarle ventaja en todo lo que podamos y retasear la información y no dejar que mire lo que estamos estudiando, etcétera, etcétera. Libre afiliación sindical y negociación colectiva, esto lo dan para todo el mundo, no pueden escabullirse porque es una garantía que el Estado debe cumplir ante la OIT. Licencias, justificaciones y franquicias, también estas tres van siempre juntas y nunca nadie nos aclara por qué van siempre juntas y son tres cosas distintas. ¿Qué diferencia hay entre una licencia, una justificación y una franquicia? Si uno va al decreto 3413 del 79, el decreto que todavía no rige, que tiene la firma de Jorge Rafael, va a ver que también están mencionados así en general, licencias, justificaciones y franquicias, y no me las define en ningún lado. Si bien va a decir que estas son licencias, estas son justificaciones y estas son franquicias. Esto es para que se ayude entonces a poner en algún carboncito de la memoria cada una de estas cosas. Licencias son las que vienen dadas de antemano, las que ya se sabe que uno va a tomar de antemano, que están previstas en el año lectivo, no, el año de desempeño laboral, el año laboral. Las justificaciones son las que no estando previstas ocurren y el Estado entonces las justifica. Se justifican ad hoc, se justifican después de haber tenido lugar la licencia, de haber tenido lugar la ausencia. Unas entonces vienen ya dadas de antemano, uno tiene licencia anual obligatoria y por ende puede tomársela y ya sabe que cuenta con esos días, a esos efectos, desde el vamos. En cambio, estas otras, uno no sabe si va a sufrir un accidente, si va a tener gripe, si va a padecer tal o cual problema de caso fortuito o fuerza mayor, por lo tanto aparecen como justificación. Se nos permite haber faltado, pero una vez que ya faltamos. No es que se nos da la licencia para faltar a futuro, sino que se nos justifica haber faltado antes. Y las franquicias tienen que ver con la posibilidad de tomarle ciertas horas a la jornada laboral diaria.
Las franquicias tienen que ver con las horas por estudio o las horas por maternidad. Las horas de lactancia son franquicias, las horas por estudio son franquicias, porque lo que hacen es reducir el horario de la jornada laboral. Pero nosotros vamos a tener reducción de horario de la jornada laboral para estudiar para el concurso. No, para el concurso tenés solo, hasta ahora, el día del examen. Casi siempre se solicita desde los gremios y desde los compañeros la posibilidad de otorgar más días, teniendo en cuenta que el decreto permite tomarse días por justificación, 6 días por examen, pero es por examen fuera del ámbito en el que uno se desempeña. Son exámenes universitarios, son exámenes secundarios, fuera del lugar donde uno se desempeña. No está dado el caso previsto en la normativa. Creo que los últimos concursos se han dado un día o dos, y según la dirección, de la que uno dependa, también depende de las decisiones de cada director, de cada secretario, de cada subsecretario, si se va a dar un día o dos, pero no más allá de eso. No los 6 que tienen por examen ante cualquier otra situación. Bueno, compensaciones, indemnizaciones y subsidios. Seguimos con estas palabrejas que dan lugar a diferentes formas de pagarle a uno su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, que después nos vamos a ver desglosados cuando veamos la medida. Asistencia social para sí y su familia. Esto también tiene que ver con el reintegro por jardines, y tiene que ver también con la posibilidad de algún préstamo, alguna gracia que el Estado tenga respecto de quienes caigan en desgracia por alguna situación de fallecimiento, etc. Interposición de recursos. Los recursos administrativos corrientes ni siquiera haría falta ponerlos aquí, porque los tiene cualquier administrado, y estos también los tenemos como derechos en tanto que administrados, pero bueno, están agregados ahí como si fuera un derecho más, pero ya está avalado, digamos, por la ley de procedimientos administrativos. Uno, como administrado, tiene derecho a interponer recursos frente a la administración contra cualquier acto administrativo que restrinja, lesione, altere o amenace alguno de sus derechos. Jubilación o retiro, también está dado por la legislación común. Renuncia, que hace al carácter contractual de la relación, si bien es una relación de empleo público, no obliga un contrato en el sentido lato en término, no el contrato en cuanto que contratados, sino contrato en cuanto que relación bilateral. Hay una voluntad del administrado empleado y una voluntad de la administración empleador en mantener un vínculo laboral a lo largo de la vida que decida llevar cada uno en un organismo determinado. Y entonces uno puede tener la posibilidad de renunciar con el único límite que dijimos recién de los 6 meses cuando estuviera pendiente algún sumario administrativo. Uno interpone la renuncia y tiene la obligación de mantenerse trabajando en el mismo lugar donde venía haciéndolo durante 30 días. Si hay 30 días, y la ventanita de 30 días durante la cual la renuncia va a estudio, y si no se aceptó implícitamente, queda dado que uno entonces ya puede retirarse de sus funciones al término de esos 30 días. Por más que no te retires, igual ya no te van a pagar, pero la ventanita es de 30 días. ¿Y la ventanita de 30 días por qué es? No entendí. Para la aceptación de la renuncia, como es un contrato, uno renuncia, pero no puede haber decisiones solo unilaterales. El Estado o empleador tiene que aceptar la renuncia. Si pasaron 30 días, se asume que el Estado la aceptó y se terminó. Higiene y seguridad del trabajo, esto también iría de suyo, pero bueno, hace a la conformación de una de las comisiones paritarias, que podemos saber en el decreto 14, y participación sindical en los procesos de calificación y disciplinarios. Acá se olvidaron de poner también en los procesos de selección, o sea, el proceso de selección, de evaluación y los disciplinarios. Ven allá que se agrega el derecho a la información. Esto es un derecho de los sindicatos a que el Estado le brinde información acerca de cantidad de trabajadores, cantidad de puestos, cantidad de
niveles 1, 2, 3. Cantidad de situaciones vinculadas con higiene y seguridad, por ejemplo, cuántos trabajadores han debido pedir licencia por razones de salud, en qué áreas, si se producen situaciones de excesivo estrés laboral en alguna determinada área. De esto va a ser testigo la cantidad de licencias por situaciones similares en un área concreta. Y eso hace derecho a la información, condiciones de trabajo dignos, libre de violencia. Bueno, eso va también una cuestión general que no es privativa del empleo público, sino de cualquier administrado. Y todo eso entonces es el premio que tenemos por pertenecer a la planta. Ahora, si uno no es todavía de la planta, y como en el caso de muchos de los que estamos acá, inclusive yo que ahora estoy padeciendo mi periodo de prueba anual, somos contratados por alguna de las modalidades locas que ha tenido la administración pública en darse a sí misma para sostener una situación de precariedad en el empleo. Vale, la vidalita del contratado, como toda vidalita, es una queja, y como no la tengo acá, la voy a tener que cantar leyéndolo de él. Acá tampoco se le da. ¿No? Sí, está. Sería así para que ustedes la recuerden y la vocalicen en su casa. Soy un contratado, vidalita, solo y arrumbado. No tengo carrera ni estabilidad, mi sueldo es un salto. De todos los derechos que vimos, lo que tenga que ver con la carrera y con la estabilidad, fuiste contratado, no lo tiene. Solo era un reflejo sin identidad, era equiparado. El nivel y grado tan solo y nada más era mi salario. Esto nos venían diciendo desde mucho tiempo atrás. Uno no es empleado ni está asimilado al convenio colectivo de trabajo como empleado. Y esta distinción entre asimilados y equiparados es un hallazgo que ha tenido a bien la Secretaría de Gestión Pública en hacerlo notar, en diferenciarlo respecto de las situaciones de unos y otros. Asimilados eran los que venían del SINAPA y pasaron al CINAPA. Y equiparados son los que, siendo contratados, voy a decir asimilar, pero no corresponde, para no volver a decir equiparar, se analogizan con el nivel y grado de las personas que han tenido la posibilidad, suerte, fortuna de ser de planta permanente. Y solo en el nivel y el grado. Por eso que durante tanto tiempo se negaron cualquier posibilidad de cobro de título, de capacitación, de función ejecutiva o lo que sea, y todo eso debía ser reemplazado cuando la voluntad de los funcionarios mediaba por unidades retributivas, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque no te otorga un derecho subjetivo a esos rubros. Entonces solo nivel y grado. Pero por convenio y por solidaridad obtuvimos algo. 3 compensaciones, vidalidad para contratados, que tampoco forman parte de la normativa que se nos pone para la evaluación, y sin embargo forman parte de nuestros salarios. Todos los contratados hemos cobrado algunas de estas compensaciones transitorias que se dieron después de una compleja situación del pedido de reivindicaciones acerca de igual remuneración por igual tarea respecto de los... Son por zona geográfica, por la universidad o por ser terciario. Y además viene la de operatividad. Compensación transitoria tenés por operatividad, por universitario o terciario y por zona geográfica. Antiguamente teníamos que compañeros de la misma zona geográfica a Juancito, que trabajaba al lado de Pedrito. Como Juancito había tenido la dicha, suerte, fortuna, casualidad de ser de planta permanente, cobraba hasta un 80% más de su sueldo que Pedrito, que no había tenido la misma fortuna. ¿Y por universidad? Por universidad es un porcentaje que se añade al sueldo básico por una carrera universitaria. Que no es igual de planta, es menos. No es igual de planta, menos, pero es más lo que había antes. Sería dedicación funcional, ¿no? No, dedicación funcional la tenemos todos. Contratados.
Y el de operatividad es el más loco de todos, porque es el que van a perder los que no tengan título licenciado universitario al momento de ganar la planta, que es el 7% sobre el sueldo. Los que estén concursando y tengan la convención transitoria de operatividad, sepan que están renunciando a ella con el solo hecho de haber ganado o de tener la suerte barra desgracia de ganar el concurso. ¿Quiénes las pierden? Claro, los que no cobran ninguna de las otras, ni por universitario ni por terciario. Bueno, el de operatividad apenas largamos, cosa que no lo tienen entonces los niveles, los grados cero de la medicación pública o carrera plata permanente. Acá viene la milonga de la remuneración, donde se trata de explicar cada una de estas extras, de todos estos extras que se adicionan al título de sueldo, de remuneración. Para los laboralistas, todo es remuneración, todo lo que se cobre de forma normal y habitual durante un contrato de trabajo es remuneración. Pero para los administrativistas, cada palabra tiene una naturaleza jurídica distinta por el solo hecho de ser una palabra distinta, y por lo tanto hay cosas que te adicionan y cosas que no al momento del reclamo indemnizatorio, del reclamo de equiparación, etcétera, etcétera. Acá dice, cobramos montones de cosas, menos dinero contante, cobramos asignaciones, suplementos y adicionales. Estas tres cosas son las que cobramos: asignaciones, suplementos, adicionales, también bonificaciones y quizás los incentivos, además de compensaciones por los servicios cumplidos. Ahí veíamos en la ley, en el decreto, que hablaba solo de adicionales, pero después se añadieron todos estos atributos. La asignación básica luego se compone de esta manera: 40% de sueldo, dedicación funcional 60%. ¿Sí? El sueldo básico, de donde uno ve sueldo, es esta composición: sueldo propiamente dicho, el 40%, y dedicación funcional, que es lo que me apuntaba por acá, el 60%. Entre estos dos hacen el núcleo del salario, algo así como el neutrón y el protón del salario. Es la dedicación funcional y el sueldo propiamente dicho. Aparece cuando se presenta la dedicación funcional una mención a un decreto que hace excepciones respecto del pago de ganancias. Entonces remite, dice, esta dedicación funcional tendrá, para esta dedicación funcional se le aplicarán las mismas excepciones que el decreto tal para el impuesto a la ganancia. No lo dice tan claro, pero si uno va al decreto tal, ve que son excepciones respecto al impuesto a las ganancias. Pero como estas excepciones son excepciones a excepciones de quiénes deben pagar o en qué situaciones se debe pagar impuesto a las ganancias, no queda claro entonces si la compensación funcional debe o no debe ser descontada del total del impuesto a la ganancia. Por las dudas, se te descuenta igual. Pero sepan que hay una ventana ahí que puede ser objeto de estudio o reclamo posterior. Adicionales hay dos: el de grado y el de tramo. Por el de grado avanzás vos cada 2 o por 3 años según la calificación que obtengas en tu evaluación de desempeño. Hasta bueno, si solamente sos un pibe bueno, vas a avanzar cada 3 años. Más que bueno, destacado, muy destacado, podés avanzar cada 2. ¿Sí? El juego de ojo de la boca. ¿Cómo es un poder? ¿Ese poder es que...? Si te evalúan bueno, cumpliste los 3 años, accedes al grado siguiente. Sí, pero también es que para los contratados, porque como estamos equiparados a nivel y grado, el grado también varía, pero no cada 2 años, porque no tenemos esto de la carrera. Entonces, como no accedes a la carrera y esto hace a la carrera, y a la evaluación de desempeño tiene que ver con la carrera, es un derecho que se le restringe al contratado. Si bien está equiparado, se le equipara con el plazo mayor, que es el de 3 años, haya tenido muy destacado siempre o no.
Mayor o mayor, bueno, por el tramo no lo cobras hasta llegar al intermedio. Esta es la dificultad que tienen los que cobran la compensación transitoria por operatividad. Los tramos son 3, el general, el intermedio y el avanzado. Al intermedio recién llegás con el grado 4. Quiere decir que con mucha suerte, si siempre tuviste calificaciones superiores a buenos, 4 por 2, 8, en 8 años recién estás cobrando el tramo intermedio. Y además, para cobrar el tramo intermedio, no solamente es suficiente con el paso del tiempo ni las evaluaciones destacadas y no destacadas, sino que además hay que demostrar nuevas idoneidades, nuevas capacidades, que se lo hace a través de ciertas capacitaciones que son propias para pasar de tramo. Pero esto es para planta, ¿no? Esto es para planta. Todo lo que te puede llegar a pasar una vez que te dedicas y te eligen para la Y planta. también se concursa. No. Al tramo no. El tramo ya sos parte de la carrera y tenés que tener los antecedentes correspondientes en cuanto a las evaluaciones, el grado correspondiente y los cursos de capacitación aprobados. Pero tengo entendido ¿Ya? que se concursa. Eso es un examen. Se supone, no es un concurso. No es un concurso, no es que hay- Contra otra persona. Si vos aprobas ese curso y aprobas el examen, pasas al tramo. Cada curso, pero no concurso. No. Bueno, tenés 5 suplementos que te paso a enumerar. Primero los agrupamientos, que desde luego son 4: general, profesional, el científico técnico, claro, sin dejar de mencionar hasta el especializado. Entonces va el profesional, el general, el científico técnico y el especializado. Los agrupamientos por los cuales uno también cobra porcentajes dados del sueldo básico, ese núcleo de neutrón y protón del que hablamos, sueldo más dedicación funcional. El más caro es el especializado, ahora no me acuerdo cuánto, creo que es el 50%. Por función son 3 las vías que un suplemento asegura: específica, ejecutiva o por función de jefatura. La específica depende de un nomenclador que tiene en sus arcones misteriosos la Subsecretaría de Gestión Pública, que indica cuáles son las funciones que no se encuentran en el mercado de trabajo, si es que el trabajo puede ser entendido dentro de un mercado. Pero así es como se estipula en las definiciones que se da a sí misma la Subsecretaría de Gestión Pública para definir qué es esto de función específica. Suponemos que hay funciones que no son propias ni de un título habilitante determinado, ni propias de una actividad desarrollada de una manera habitual fuera de ese organismo público estatal. El ejemplo que viene siempre a mano es el vaqueano. Un vaqueano que tiene conocimiento acerca de ciertas zonas, no es un conocimiento que se imparta en ninguna universidad, es sin embargo un conocimiento que está dado por la experiencia, y esta experiencia y estos conocimientos específicos no se los puede conseguir en el mercado así tan fácilmente como poner un aviso en el diario, y hacen las funciones que son propias a lo mejor de una dirección de vialidad. Si hacen funciones propias solo de un organismo del Estado y no representan ninguna categoría funcional, laboral o universitaria o terciaria predeterminada, entonces se puede entender que constituye una función específica que ningún otro que estos la hacen, que ningún otro organismo que estos la solicita o la requiere para desempeñarse, y por eso, por ser un tipo que trabaja ejercitando esta función específica, cobra un plus. Función ejecutiva es la de los directores y función de jefatura es la de los jefes, y hasta coordinador. Y aunque no un suplemento más de vigencia necesaria es aquel que a vos te dan por capacitación terciaria. 2 bonificaciones tenemos que también las voy sumando: por desempeño destacado y por servicio a terceros. Si uno trata de desentrañar la lógica de por qué son distintas las palabras y distintos los conceptos,
se va a ver metido en un barullo que probablemente ni gestión pública ni el recientemente renunciado Eduardo Salas va a poder sacarlos de esa situación. ¿Qué diferencia hay entre un suplemento, entre una compensación, entre un incentivo y todo eso? Vaya uno a saber lo que está dado con la misma definición de cada concepto del por qué nos dan acceso a tal o cual cosa. Pero en cuanto a la naturaleza jurídica de esas cosas, todas son remuneración. Discúlpame, me quedé con específica. Con Y- la suplemento por función Función específica. específica, es esta de la que hablamos del Lockeanos. Un organismo que requiere una experiencia, una expertise, una idoneidad que no está dada por ninguna otra característica que se pueda obtener o en la universidad o en el desarrollo de cualquier otra función. Es algo que requiere un organismo público y que solo puede requerirlo ese organismo público y que hace las funciones entonces específicas de ese organismo. Vamos a una pregunta con respecto a la capacitación terciaria o universitaria Sí. relacionada al archivo del puesto. ¿Tiene que ser es un curso? O sea, el suplemento se paga en curso o tenés que tener el curso aprobado? No, en curso nada. O sea, En curso nada. En capacitación terciaria, el título terciario tiene que estar otorgado ya. Ni siquiera con título en trámite. Si con título está otorgado y reconocido. Luego hay dos incentivos que no están reglamentados y no podemos cobrar hasta su implementación. El de productividad y el de mejoras e innovación. Estos se quedaron ahí durmiendo en las carteras de nuestros paritarios y del Estado Nacional también. Pero fundamentalmente los paritarios, porque son los que deberían estar reclamando el recurso a estas dos formas de cobrar un plus en nuestro salario. Innovación es que alguno haya aportado desde su puesto de trabajo alguna nueva forma de gestionar, alguna nueva forma de llevar adelante con mayor eficacia, con mayor efectividad las tareas o los objetivos perseguidos por el área. Y el de mejor innovación, no, este es el de mejor innovación. El de productividad es cuando uno haya generado mayores productos de los previstos o de los generados con regularidad por esa área. Finalmente, compensación por los servicios cumplidos. Este va al final, no solo porque sea de los últimos en mencionarse por el CINEP, sino también porque es uno de los últimos en percibir en nuestra carrera administrativa. 5 sueldos más servidos cuando ya te jubiles, si 20 años tenés en esta administración. Si uno alcanzó 20 años en planta, con el régimen de estabilidad, tiene derecho, una vez que se jubile, a 5 sueldos, uno arriba del otro. Acá sueldo, uno tendría la impresión de que se trata de remuneración, porque es remuneración normal y habitual, es la misma que se toma en cuenta para las indemnizaciones, según el artículo 11 de la Ley Marco del Empleo Público. Pero te va a diferir qué juez te toque, como en todos los asuntos de la vida judicial y más en los que tienen que ver con el empleo público. Hay una línea muy sutil que divide el ámbito laboral, el ámbito del fuero laboral, del ámbito del fuero contencioso administrativo. Si te toca el fuero contencioso administrativo, tenés más posibilidades de perder en cuanto administrado, en cuanto empleado, que si te toca la rama del derecho laboral. Por lo general, quienes accionan contra el Estado lo van a hacer, ¿sí?, en cuanto que empleados o la rama laboral, pero no siempre los laboralistas, los jueces laboralistas, se asume su competencia y a veces rescinde la competencia a favor del fuero contencioso administrativo, según la cuestión y según el punto a considerar. ¿Qué es lo que hace que no sea contencioso administrativo y que sí sea laboral? Cuando es el mismo empleo público. Es el mismo empleo público, es el mismo empleador, las mismas características. La línea divisoria pasa por si la situación está regulada en disposiciones más administrativistas, como por ejemplo si es algo relacionado con el procedimiento para el régimen disciplinario, si es algo que tiene que ver con el recurso de un sumario administrativo, ya el nombre de la cosa te está dando el fuero. Si está reclamando
una consecuencia derivada de una sanción administrativa que no sea la exoneración, entonces el fuero va a ser de cajón el contencioso administrativo. Pero si el asunto está indicado en el convenio colectivo de trabajo, y porque el fuero laboral, que es el fuero que interpreta y aplica los convenios colectivos de trabajo, entonces se supone que es el fuero laboral el que va a entender en esa cuestión. Ahora bien, hubo el año pasado la aprobación de la ley del disqueto jurídico argentino. El disqueto jurídico argentino fue un esfuerzo enorme realizado por cantidad de juristas de reconocido prestigio en diferentes ramas del derecho, que organizó todas las normas del Estado desde 1853 hasta hoy. De hecho, la ley 2564, la ley marco de empleo público, pasó a ser la ley ADM, la ley administrativa, número 2341. Fíjense la compresión que se hizo de todas las normas, porque hubo cualquier cantidad de normativas que se entendió estaba derogada expresamente, estaba derogada implícitamente, o había cumplido su plazo o había cumplido su objeto. Todas esas normas ya no forman parte del derecho vigente. Entonces quedaron solamente 3.000 o alrededor de 3.000 leyes, y entonces la ley de empleo público ahora es la ley ADM 2341, y la ley de ética pública es la ley ADM 2356, y la ley de procedimientos administrativos que vamos a ver después es la 856, que hoy le decimos el decreto de ley 19.549. Ya vamos con numeritos más estrechos y hacemos un derecho más amable, más manejable. Parece que fuera más asimilable un derecho de 3.000 y pico de normas que uno de 27.000 y pico, como las que ya llevamos en la cuenta de las sancionadas por el Congreso. La expresión no dice que no pueden durar más de 5. ¿Para ambas es la misma? El máximo es de 5, pero después no sé si tiene jefatura un límite propio. Me parece que es de... Puede ser. No sé qué le está. Tendría que estar en el 214 o en el... Sí, en el 214. Si no está en el 214, no está. Y creo que no está. Dice 5 años como límite máximo para función ejecutiva o de jefatura. Se renueva por... Pero el límite máximo, y puede ser inferior. Se renueva por la voluntad del presidente, la autoridad máxima del... No, el decreto lo que puede hacer es una extensión provisoria, una prórroga que provisoria que se da cada 180 días, que va prorrogándose de 6 meses en 6 meses. ¿Y quién hace? Pero eso no es estabilidad. Claro, eso no es planta permanente. ¿Y quién hace que tenga la función ejecutiva? Un concurso. Todas las funciones ejecutivas y de jefatura, merced a un decreto que salió el año pasado, tienen que concursarse de acuerdo al mismo procedimiento que estamos padeciendo ahora todos nosotros. Todos los directores. Desde la 39 de 2010. Todos los directores pasaron por un concurso. No. Entonces, Los directores, directoras, jefa, coordinadores actuales, no sé si hubo algún concurso de... Si querés yo te lo digo. No. En realidad lo que él está planteando es lo que dice la normativa para los casos de planta permanente. Los cargos, o sea, nosotros incluso el concurso ahora es por una letra, un grado, o sea, un cargo en planta permanente. pero las funciones ejecutivas. La función ejecutiva es otro concurso que vos tenés que tener. Por ejemplo, para un cargo de jefatura de departamento, un requisito son 5 años en planta permanente. Está Con una, y se cobran los adicionales. Después los cargos, digamos, hoy los directores estamos nombrados por decreto, que es una planta permanente de carácter transitorio. Cobramos las funciones ejecutivas, no tenemos el límite de años, pero es una planta transitoria, o sea, mañana otro decreto nos deja fuera. Digamos que todos los directores actuales No, hay algunos No tienen estabilidad en el puesto. pero hay muchos que han concursado. Muchos que han concursado, entonces, pero ya hoy tienen vencido El plazo. la estabilidad en el puesto. Sí, siguen teniendo la estabilidad en su
después en su empleo y en el nivel y grado alcanzado. Pero llegaron a Pero no en el puesto. voluntad de la autoridad máxima. En algunos Sí, casos sí, en por otros designación casos de- Eso hace muchos años. Pero son designaciones precarias, así como te designé hoy, te designo mañana. Esa voluntad del órgano de elección, en este caso puede ser. Tengo una pregunta con respecto al agrupamiento. ¿Qué pasa en el artículo 9? ¿Son todos los agrupamientos generales o también tiene... Es que no hay acceso a No existe. agrupamiento. generales. Ni siquiera es agrupamiento general. No tenés acceso a suplementos. ¿Sí? Porque solo estás equiparado a nivel y grado. Y lo único que cobras son compensaciones transitorias. Claro, pero el concepto aparece como agrupamiento No. general. No. No, ni siquiera estás agrupado. No perteneces a ningún agrupamiento. Serías del general en cuanto que no te están pagando. Aparece en el concepto, me parece Bueno, como puede ser, agrupamiento. porque- No me lo cobre, pero me parece como... Por default. Yo lo pregunté. Por default, porque uno a lo mejor es profesional, alguno a lo mejor es científico técnico, alguno a lo mejor es especializado, pero no va a tener acceso al suplemento, ¿A cuál suplemento no tenemos que dar acceso? al de agrupamiento profesional, ni a ninguno de los otros que se cobran, en general no se cobran. Bueno, finalmente compensación, ya lo dimos, ya. Licencia. Ahí vamos a la licencia. Bueno, este es el que les dije que viene regulado por el 3413 del 79 y también por el 214 del 2006. Hay un decreto que es propiamente dicho licencias, justificaciones y franquicias del empleo público, que es el 3413 del 79, con sus actualizaciones y modificaciones, y el convenio colectivo de trabajo 214 también trae algunas especificaciones más respecto de las licencias. La licencia no ordinaria, la licencia por antonomasia, las vacaciones, que va de 5 en 5, desde 5 en la antigüedad y desde 20 en días corridos, hasta el máximo de 35. Por más años que uno tenga la administración pública, nunca va a tener por año más de 35 días de licencia anual ordinaria. Y una excepción loca, que a lo mejor yo la metí acá porque puede ser objeto de algún multiple choice ensañado, en pedirnos la letra chica, los radiólogos quieren siempre 35 días. Algo que es atributo de su exposición a la radiación. A veces uno no sabe qué es peor, si está expuesto a la radiación o está expuesto a la atención al público. Pero solo lo tienen los que están expuestos a la radiación. Afecciones de corto tratamiento hasta 45 días, afecciones de largo tratamiento, accidente de trabajo 2 años, con goce severo 1 año y medio y uno más sin goce. Bueno, esta es la debacle del empleado público que justamente merced a haber atendido público, merced a haber tenido que lidiar con diferentes cambios de gestión, merced a haber tenido que concursar su propio puesto, haber tenido que competir contra sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, inevitablemente va a tener alguna afección neurológica y va a tener que empezar a tomar o hacer uso de esta licencia por largo tratamiento, que empieza por 2 años con goce de haberes, esto es solo nivel y grado, luego 1 año más a medio sueldo y 1 año más todavía sin ningún goce de sueldo, pero manteniendo la posibilidad de reingresar si es que la turulatez se puede desarrollar y recuperarse de alguna manera para volver a padecerla en poco tiempo. Parto o adopción son 100 días, bueno, estos son los famosos, igual que la ley de contrato de trabajo, los meses anteriores al parto y los meses posteriores al parto. La mamá puede elegir hacer los 100 días completos después del parto, corridos, y tiene la prioridad 70 y 30. 30 antes, 70 después, o los 100 corridos después. El papá tiene solo 5 días. Sea lo que sea que el papá haga, o se necesite en casa o no se necesite en casa, sea parto cesárea natural o lo que sea, son 5 días y nada más. No sé el caso de papá para el caso de adopción, porque el caso de adopción prevé solo para la madre 100 días y para el padre 30 días.
En el caso de adopción, con guarda otorgada, son 30 días para el papá. Ahí son más que los del parto natural. Porque fueron cosas que se fueron modificando cada una por separado y por ende no guarda coherencia una con la otra. Una preguntita, ¿hay 100 días para el primer nacimiento del primer Sí. bebé? Y del segundo bebé... A partir del segundo se agregan 10 días más por cada, a partir del tercero, por cada nuevo alumbramiento. Bueno, del segundo ya se No, desde el tercero. Una vez que tenés dos, ya el tercero son 10 días más. 10 días más. Después, entonces, una vez que tenés todos los chicos que te dio la vida, entonces podés elegir entre estas simpáticas opciones. Rescindís, no volvés a trabajar nunca más porque vas a dedicar tu vida a tus hijos e hijas y por lo tanto tenés derecho a una suerte de, no le dicen indemnización, porque no es lo que te están despidiendo, sino como compensación, el derecho a un 25% del sueldo por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses. La otra opción es quedar en excedencia por el plazo de 3 a 6 meses, sin goce de haberes, pero pudiendo volver al puesto de trabajo anterior después de esos 3 o 6 meses. Y la tercera opción es volver a trabajar después de los 100 días y otra cosa. Y que los pibes se arreglen como sea que se arreglen. Con el jardín, con la compensación por jardín que tenemos que alcanza al 15 o 20% de lo que te cuesta un jardín, etc. Tenencia de hijos menores, bueno, esta es la trágica, 30 días por fallecimiento del otro padre o madre. Acá sí. ¿Vos te podés tomar 4? ¿Cuánto qué?